Bien, y continuamos en Basta de Verso, este programa hecho por y trabajadores, y ahora vamos un poco a charlar la cuestión de Brasil, como estuvimos anunciando, porque bueno, hay muchas cosas que están pasando y que es difícil de comprender, y para eso vamos a estar entrevistando a Valeria Müller. Ella es estudiante, docente allá en Brasil, pero también fue candidata a diputada por el MRT, el partido del cual ella es parte, partido hermano del PTS allá en tierras brasileras, donde, si bien todos sabemos, la noticia es que ganó Lula, ganó por un ajustado margen y también lo hizo con un bolsonarismo muy fortalecido, tanto en el Congreso como en las provincias. Así que queremos analizar esto con ella, que es Valeria, como les dije, que también es parte de la red internacional de la Izquierda Diario. Buenas noches, Valeria, ¿nos escuchás? Buenas noches. ¿Me escucho? ¿Me escuchan? Perfecto. Perfectamente, Valeria. Disculpa lo largo, la espera. Agradecemos muchísimo tu paciencia y bueno, tu predisposición. Así que bueno, queríamos que nos cuentes un poco qué está Bue- pasando estos días por allá, cómo estamos. Buenas. En primero, agradeço por invitarme, Kevo, Raúl, Katy. Bueno, en estos días mucho se pasó en Brasil. Menos de una semana después de las elecciones, la situación en el país es muy dinámica y tensa por la derecha. Lula, como dice Kevo, ganó por estrecha margem, com forte performance de Bolsonaro, que ganhou 7 milhões de votos entre a primeira e a segunda voltas. Bolsonaro quedou em silêncio por quase Claro. 2 dias, terminou haciendo um discurso ambíguo que, se bem não questionava diretamente o resultado, tampouco lo reconhecia de maneira efectiva. Lo suficiente para preservar la moral de su base y no acrecentar aún más enfrentamiento con el régimen. En efecto, reservó a su ministro reconocer el triunfo de Lula. Habló como un líder de la oposición de derecha para una fuerza social tanto institucional como una fuerza semilegal en las calles. Luego de las elecciones, esto se probó con los bloqueos de contenido golpista y manifestaciones de extrema derecha que clamaban por intervención militar. Esos bloqueos de tráfico fueron organizados por las patronales agrarias con los camioneros, con la complicidad de las policías, como la Policía Rodoviaria Federal. Se puede discutir el tamaño y el alcance de las manifestaciones, pero el impacto político es importante porque muestran una base activa y dura del bolsonarismo, en que pese que hayan sido condenadas incluso por sectores de la base electoral del propio Bolsonaro. Esto luego que Alexandre de Moraes, de STF, determinara el desbloqueo de las vías con multa y hasta amenazando con la detención del director de PRF. Después del discurso de Bolsonaro, los bloqueos comenzaron a disminuir, pero el miércoles hubo manifestaciones golpistas del bolsonarismo frente a los cuarteles que pedían la intervención militar, con un número significativo de bolsonaristas, logrando movilizar uma base muito chamativa. Incluso cenas repugnantes, como saludos nazis em Santa Catarina, que é uma base muito importante do bolsonarismo aqui em sul do país. Bolsonaro incluso gravou ayer um vídeo expressando seu apoio às protestas golpistas, pero também pedindo a seus seguidores que se salgan de las vías, desculpándose por pedirles esto, pero dizendo que isso causa problemas ao país. Es que al mismo tiempo que legitima las manifestaciones golpistas, se muestra disciplinado, lo que tiende a hacer retroceder más los bloqueos, como vimos hoy. Pero no se descartan nuevas acciones, incluso hoy hubieron nuevas manifestaciones, pero mucho más pequeñas. Mientras tanto, la posición del PT, las centrales sindicales, el PSOE ha sido esperar a que las instituciones funcionen, es decir, esperar a que STF, la policía, deshagan los bloqueos y garanticen la transición.
que Lula prepara más a la derecha posible, negándose a organizar los trabajadores y al pueblo, un absurdo total frente a la extrema derecha. Esto es en el marco de que vimos algunos ejemplos de trabajadores, hinchas de fútbol organizadas, comunidades que iban a desfazer por sí mismos los bloqueos. Ayer también hinchas antifascistas en Rio de Janeiro fueron a enfrentar el acto bolsonarista. Está bastante en abierto cómo seguirá, pero no hay correlación de fuerzas para un golpe de facto. Sectores pesados de la burguesía, como la Fiesp, que es la Federación de las Industrias de São Paulo, también la Federación de Bancos y otros, así como la fracción mayoritaria del imperialismo estadounidense con Biden, están porque Lula asuma. Aunque las manifestaciones golpistas del bolsonarismo agradan a los militares y favorecen su ubicación en el régimen, el alto mando de las Fuerzas Armadas también se estaba separando del bolsonarismo, incluso coincidía con acá TSE como superior electoral corte para su tutela en las elecciones. Entonces, eso no significa que esas tensiones golpistas de extrema derecha no seguirán. Bolsonaro habló con su base, pero también quiere erigirse, como dice, como principal líder de la oposición de derecha a gobierno Lula. No es fácil definir cómo serán los próximos días, incluso no es fácil decir cómo serán los próximos meses. Está Claro. todo bastante abierto. Valeria, te queríamos preguntar también por la victoria de Lula, ¿no? Que obviamente trajo esta reacción en las calles de los bolsonaristas. Y que fue un hecho categórico, digamos, ¿no? Sí, que muchos progresistas acá en Argentina y seguramente en otros lugares de Latinoamérica también festejaron el triunfo de Lula, pero con una mirada hacia el pasado, digamos, ¿no? Como mirando esos primeros gobiernos de Lula. Entonces te queríamos preguntar si este próximo gobierno, que va a ser el año que viene, se va a parecer a esos primeros gobiernos de Lula e incluso qué significa esto que el propio Lula dijo que no va a ser un gobierno del PT, ¿no? Él mismo lo dijo. Si nos podés explicar un poco cómo analizan ustedes este próximo gobierno de Lula que bueno, ya sabemos, ¿no? Salió de la cárcel, ganó las elecciones, o sea, pasó un montón de situaciones y terminó ganando con alianzas bastante polémicas. Sí, hay mucha expectativa, pero hay mucha polarización en el país. No va a ser un gobierno estable. En medio a una crisis económica internacional. La derecha salió fortalecida, como decimos, y va a presionar y puede ser que luchas de resistencia emerjan para cobrar las promesas de mejora de vida, cobrar las expectativas. El hecho es que el vice de Lula es Geraldo Alckmin, es tucano, que como gobernador de São Paulo comandó la policía racista y asesina de ese estado, además de haber sido responsable por la implementación de ataques y la represión de trabajadores y estudiantes que lucharon contra él. Eso es un señal muy importante de una reconciliación entre Lula y el PT con el régimen político que es resultado del golpe institucional de 2016. Cuando la expresidente Dilma fue deposta en una gran operación política que involucró a todas las instituciones. Ya están haciendo movida para traer el gobierno partidos de la derecha dura, incluso unos que fueron base del gobierno Bolsonaro, como Republicanos, un partido de la derecha evangelista, o Unión Brasil, o incluso hoy hubieron declaraciones de sectores de evangélicos confluyendo en ese sentido, señalizando a Lula. También el partido de Sergio Moro, esto en sí mismo ya expresa parte de lo que lo tiene a hacer el nuevo gobierno Lula, la conciliación que siempre fortalece la derecha. A lo largo de la campaña, Lula y Alckmin fueron construyendo un enorme arco de alianzas, consiguiendo el apoyo de importantes sectores del empresariado, así como de Biden, siempre señalando a sectores conservadores y militares. De hecho, figuras de derecha como Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente del PSDB, que foi presidente do Brasil, Simone Tebet, de MDB,
la activista anti-aborto Marina Silva, de la Rede, e vários outros também expressaram seu apoio a Lula contra Bolsonaro, o que explica a declaração de Lula de que seu governo não será um governo del PT, tendrá que ser um governo que acomode todo esse arco de alianças direitistas que o PT construyó a largo da eleição. Este amplíssimo frente também esteve marcado por declarações fortemente conservadoras de Lula, como quando se colocou abertamente contra o aborto, además de nunca haber planeado refocar as reformas que vêm destruyendo os direitos da classe obrera. Na linha também de responsabilidade fiscal, é decir, a garantia de pago da deuda pública aos banqueiros, pero a aliança com setores da burguesia e sectores conservadores também foram hechos de administrações anteriores do PT. A questão agora é que se trata de um régimen democrático aún mais degradado e derechista, además de que o novo governo não terá o mesmo margem econômica que tuvo, principalmente o segundo governo Lula para hacer concessões. Agora não há o auge de las matérias-primas ao nível que havia nos princípios da década de 2000. E o mundo vive uma crise econômica, además de a guerra na Ucrânia como elemento de desestabilização do cenário internacional. No país também a situação é bastante diferente. Essa amplíssima aliança com a direita, os capitalistas não impediu que Lula fuera elegido com a menor diferença de votos da história, menos de 2% de votos. Además que sua principal oposição seja uma base social ideologicamente fascista, liderada por Bolsonaro. São elementos que tendem a empurrar o governo aún mais hacia a direita. Os grandes meios de comunicação, voceros de distintos sectores do capital, pressionam desde já por um maior giro ao centro, maiores compromissos no campo da economia, esperam a formação de ministérios, deixando claro que necessitam expressar a amplitude de interesses burgueses que confluíram na campanha do PT. Os primeiros discursos de Lula electo foram mais reformistas, sem dar tanto peso como venia dando na campanha a la agenda conservadora, pero está claro que tendrá que administrar o río político del golpe, donde a classe obrera tem muito menos direitos e não se descarta que exigen novos ataques por parte da burguesia e donde o poder judicial também está jogando cada vez mais papel de árbitro autoritário, además das forças armadas, que han conquistado um espaço muito importante, dando um salto, incluso com Bolsonaro. Bueno. Só para comentar. Sí, una última pregunta, tal vez, Valeria. Como decíamos al inicio, siempre lo repetimos acá en este programa, nosotros somos parte de una corriente internacionalista, ¿no? Nucleados, somos el partido hermano del MRT de Brasil. Hace poco estuvimos en Chile en una visita también con nuestros compañeros del PTR. Integramos además la red de diarios, La Izquierda Diario. Y como corriente no solo analizamos, sino que intervenimos, ¿no? Ponemos también el cuerpo y activamos en la escena política nacional, internacional. Y desde este punto de vista, ¿cuál es la política o la perspectiva desde el MTR y este llamado que se hace a los trabajadores, a la juventud, a las mujeres, para fortalecer las organizaciones de base, para prepararse para lo que se viene? ¿Qué perspectiva está levantando el MTR desde este punto de vista para los trabajadores y trabajadoras de Brasil y del continente también en general, ¿no? Sí. Acá venimos colocando como para enfrentar a Bolsonaro, não será confiando em las salidas institucionales. Las recientes elecciones lo demuestran. Aunque Lula ha sido eleito, a diferença foi muito estreita, os bolsonaristas lograram muitos puestos em Congresso, mas allá de ter força em la sociedade, é necessário confiar em nossa própria força organizada de los trabajadores, las mujeres, la juventud, apoiando-se em los movimentos sociais e todos os sectores oprimidos para lutar contra os ataques e a ideologia absurda e reaccionária da extrema-direita. Mira los trabajadores de salud de Argentina como un buen ejemplo. Para esto hace falta que las direcciones de los sindicatos, gremios, los centros estudiantiles, los movimientos sociales organicen la fuerza social capaz de responder estruturalmente a este fenómeno bolsonarista, a esta realidad de miseria impuesta por la mayoría, a la mayoría de la población.
Justamente esto, es responsabilidad del PT que está en la dirección de importantes y gigantescas entidades obreras y estudiantiles, pero lo que hicieron a lo largo del propio gobierno Bolsonaro fue negarse a organizar movilizaciones en contra de cada uno de los ataques. Es como quedarse mirando los ataques que fueran aprobados. Y cuando hubo movilizaciones, su rol ha sido controlarlas, pacifizarlas, separar una movilización o lucha de otra que pudiera estar pasando en otro lugar del país. Ahora mismo ya han dicho que no harán nada frente a los bloqueos de ruta de contenido golpista, frente a las movilizaciones golpistas. Todo eso para que el descontento con Bolsonaro y la situación de vida cada vez más precaria fuera canalizada para la vía institucional de votar no PT en las elecciones, apostando todo en la estrategia de conciliar con la derecha tradicional y sectores burgueses, consolidando un gran frente amplio. Comprendemos a todos los que han votado en Lula como forma de derrotar a Bolsonaro en las urnas y hemos estado codo a codo con cada uno en la lucha contra Bolsonaro, compartiendo la rabia a este gobierno reaccionario. Sin embargo, en que pese a que Bolsonaro ha perdido las urnas, la extrema derecha sigue existiendo, ahora como parte de las instituciones del régimen. En este propio recién electo gobierno Lula, las condiciones económicas y políticas son contrarias a cualquier concesión. Lo que nos espera entonces son más ataques, reformas, privatizaciones. La izquierda pide a confiar en las instituciones de Estado, una acomodación absurda a la pasividad del PT. Nosotros creemos que no hay que tener ninguna confianza en la Suprema Corte y otras instituciones que fueron golpistas. Es necesario que la clase obrera entre con sus propios métodos de lucha, combinando el rechazo a las acciones de extrema derecha, así como la defensa de sus propias reivindicaciones económicas, como la derogación completa de las reformas económicas ultraliberais, todos los ataques de los últimos años. Es urgente, necesario que nos organicemos independientemente del gobierno electo, exigiendo que la burocracia sindical rompa con su tregua para que la clase obrera pueda actuar con sus propios métodos y arrojar a la extrema derecha al basurero de la historia, que es donde jamás deberían tenerle saído. Muy bueno, bien. Valeria, te agradecemos mucho por la entrevista. La verdad que es un fenómeno complejo y muy interesante para profundizar, pero no tenemos más tiempo. Podemos seguir, obviamente, lo que está pasando en La Izquierda Diario y te queremos mandar un saludo enorme acá desde Argentina. No sé, Raúl, ahí si también querías... No, sí, saludarte, Valeria, un saludo a todos los compañeros y compañeras allá. Sabemos que el escenario a veces se torna difícil, se torna complejo, pero también saber que la derecha ha tenido el límite. No, acá se habían entusiasmado muchos derechistas con el triunfo de Bolsonaro. Claro. Milei, Macri, todos estaban ya frotándose las manos. Bueno, no le fue, no fue así. Pero nos queda la gran tarea a los revolucionarios de organizar fuertes organizaciones desde abajo, desde la base, para enfrentarlos en la calle, que es donde verdaderamente se ganan, no se pierden las peleas. Desde ya te agradecemos mucho, a disposición, y bueno, y a continuar esta pelea militante que tenemos con toda nuestra corriente internacional. Un saludo muy grande, Valeria. Gracias, buenas noches, saludo a todas y todos. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, quedó...